Hola, ¿qué tal? La misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue crear democracia. Palabras textuales del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, a propósito de la toma del poder en ese país que queda por Oriente por parte de las fuerzas del Talibán. Con respecto a lo que ha sido la toma de poder por parte de este grupo fundamentalista islámico, hay usuarios que nos han preguntado nuestra opinión acerca de lo que está pasando ahí, del por qué Estados Unidos supuestamente fue disque derrotado. Eso no es tan complejo como la gente lo ve. Por esa razón es que, complaciendo peticiones de varios usuarios, entre ellos Acontecer Digital, nosotros vamos a explicarles a ustedes en realidad qué es lo que está pasando en Afganistán y por qué Estados Unidos se retiró de ese lugar. Pero lo vamos a hacer no sin antes invitarles a ustedes que si les gusta esto que estamos diciendo, ustedes lo comparten con sus amigos, le dan like y nos pueden comentar. Si no les gusta, también nos pueden comentar. Si les gusta este canal, se pueden suscribir y le dan a la campanita para que se enteren de nuestros contenidos y nos ayuden a llegar a la meta de los 10,000 suscriptores. Sean parte de la historia. Y si desean alguna asesoría privada, asuntos jurídicos, asuntos políticos, y también consultar nuestra carpeta y asesoría en inversión inmobiliaria, ustedes nos pueden contactar en los enlaces que están ahí abajo. Y si desean colaborar con nosotros, lo pueden hacer a través del Patreon o nos pueden contactar directamente a través de nuestro WhatsApp. Y cerrando el paréntesis, ¿qué está pasando en Afganistán? ¿Qué fue lo que pasó para que el grupo islámico fundamentalista, los talibanes, regresaran al poder nuevamente 20 años después? Antes que entremos en materia, ustedes tienen que saber que cuando ustedes van a asumir un negocio o la administración hasta de un solar, ustedes primeramente tienen que verificar cuál es la situación que ustedes están encontrando. En ese sentido, nosotros nos permitimos explicarle qué es Afganistán, qué era lo que se movía ahí. Miren, señores, Afganistán es un Haití pero grande. Lo que significa que Afganistán es sinónimo de desorden, sinónimo de lío, sinónimo de atraso, sinónimo de todo lo malo que pueda tener un país, si es que se le puede llamar un país. Eso es Afganistán, un Haití pero más grande. En ese sentido, para que ustedes tengan una idea, Afganistán tiene una superficie de 655.230 kilómetros cuadrados. Pero al igual que Haití, su territorio está compuesto por un 75% de montañas, ya que la cordillera Hindú Kush pasa por el centro y es la que ocupa montañosamente ese territorio. Los idiomas oficiales de Afganistán son dos. Cuando hablamos de idioma oficial es porque es el idioma que se usa en los documentos del Estado y también el idioma que se enseñan en las escuelas estatales y las universidades. En ese sentido, ellos tienen dos idiomas, que es el Dari, que es persa, el que hablan los iraníes, y el pastún. Pero son los oficiales, pero en Afganistán se hablan 40 idiomas y 200 dialectos. La población de Afganistán es de 36 millones de habitantes, distribuidos en una proporción de 55 habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Qué significa Afganistán? Afganistán viene de afgano. Afganistano significa pastún, porque el pastún, que es uno de los idiomas oficiales de ese país, es el que habla la mayoría. Pero en resumidas cuentas, afgano significa tribus que habitan las tierras al sur del Hindú Kush, que es la cordillera, alrededor de las montañas del Sulaimán. Pero esto no se queda ahí. Aparte de los 40 idiomas y 200 dialectos,
Ellos están divididos en 14 grupos étnicos de conformidad a lo que dice la Constitución, que solamente reconoce 14 grupos étnicos. Cuando estamos hablando de grupos étnicos es porque son hasta razas y culturas diferenciadas. Pero sin embargo, de acuerdo a investigaciones serias que se han realizado, en realidad Afganistán está dividido en 50 grupos étnicos, con la salvedad de que estos grupos étnicos se enfrentan y se combaten entre sí. Ahora bien, de todo este andamiaje que están ahí, ¿quiénes vienen siendo los talibanes? Los talibanes se origina de la palabra talibán, el cual a su vez significa Emirato Islámico de Afganistán. Ellos constituyen una facción suní, pero en realidad, en resumidas cuentas, talibán viene del talí, que significan estudiantes, y estos grupos étnicos, porque se trata de una confederación de grupos étnicos, ellos los une que pertenecen al credo musulmán, y del credo musulmán ellos pertenecen a la facción más radical y conservadora en que está dividido la creencia musulmana, que es el suní. Entonces, dentro de lo que es el suní, cuando usted habla de talibán, tú estás hablando de lo más radical, de lo más radical, de lo más radical. Eso es en resumidas cuentas. Entonces, el talibán en estos momentos está compuesto por 85,000 combatientes. Es decir, no son los que lo componen en sí, sino 85,000 combatientes. Es decir, tienen 85,000 soldados debidamente armados y organizados y entrenados. Ya en 1996 ya habían sido gobierno, y para 1998 tenían la totalidad del control del país. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos del año 2001, un mes después, la administración del presidente George Bush decidió combatir a los talibanes, ya que se les indicaba como aliados de Osama Bin Laden, y en ese sentido entonces se ordenó la ocupación de Afganistán y el derrocamiento del gobierno talibán que regía ese país en ese entonces. Ahora bien, ¿qué fue entonces lo que pasó en Afganistán para que 20 años después Estados Unidos se retirara? Muy bien, sucede, señores, que Estados Unidos ya había cometido dos errores estratégicos fundamentales. En primer lugar, ellos cometieron el error de derrocar a Saddam Hussein en Irak. Irak también es un desorden igualito a Afganistán. Entonces Saddam Hussein era la única persona que era capaz de unificar a Irak. ¿En qué sentido? Que si había gente disidente, si Saddam Hussein tenía que lanzarle un par de bombitas químicas y llevarse a 200,000 gente para mantener la paz sobre ese país, Saddam Hussein no le temblaba el pulso para hacerlo, no tenía hiel. Igualmente sucedió con el mismo error que cometieron con el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia. Muammar Gaddafi también mantenía unificado a los libios, porque en medio de ese desorden, cada vez que había un grupo que quería insubordinarse, él con matar 300,000 gente, eso no era nada para él. Y con eso mantenía la paz en ese país y la gobernabilidad. Ellos en esos países trataron de llevar el orden y dizque traer la democracia, tal como hicieron en República Dominicana entre 1916 al 1924, porque este país en ese entonces también era un desorden, pero ellos lograron organizar el país, y para tales fines hasta lograron impulsar y entrenar a Rafael Leónidas Trujillo para que terminara de organizar lo que era República Dominicana en ese entonces, ya que tanto Libia como Afganistán e Irak son países desordenados con varios tipos de tribus, de dialectos y de gobierno y de cacique. Entonces, un país así es totalmente ingobernable. Por esa razón es que cuando el presidente Donald Trump fue candidato, una de las primeras promesas que hizo fue retirar a las tropas de Afganistán y de otros litorales. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que ellos mantenían el control militar, a pesar de que ellos habían impulsado colocar varios gobiernos,
uno de ellos a cargo de Ashraf Ghani, quien era el presidente y que salió corriendo de allá, nunca pudieron lograr ese objetivo. Por esa razón fue que desde el año 2018, el presidente Donald Trump tuvo un acercamiento con los talibanes y mantuvieron una serie de negociaciones secretas, las cuales posteriormente Donald Trump, en un ataque de ira, dio a conocer. Y estas conversaciones con los talibanes tuvieron como consecuencia los acuerdos de Doha, Qatar, del 29 de febrero del año 2020, en donde Estados Unidos se comprometió a una retirada gradual de sus tropas, de las tropas que tenían desde el año 2001, cuya consecuencia fue entonces que los talibanes, que desde siempre han tenido un control sobre la mayoría de las tribus de ese país, porque son un conglomerado de tribus unidos en una religión común, se tomaran definitivamente el poder el día 15 de agosto del año 2021, cuando tomaron la capital del país y el palacio, haciendo que su presidente saliera corriendo en polvorosa. Entonces, el asunto es, señores, que Estados Unidos no puede seguir repitiendo los mismos errores que cometieron en Irak y en Libia, dizque combatiendo el terrorismo. Tampoco ellos pueden seguir cometiendo los mismos errores que han cometido en otros lugares. De ahí es que ellos en su momento decidieron mantener a la dinastía que gobierna actualmente Siria en ese país, ya que el presidente de ese país es el que mantiene el control y la paz en Siria, y por esa razón fue que ellos pararon todo ahí y se retiraron, y así mismo decidieron hacer con Afganistán, ya que los talibanes han demostrado que por lo menos ellos pueden traer la paz y el control sobre ese país. ¿En base a qué? Bueno, en base a palo, porque por esa razón fue que ellos decidieron retirarse para que entonces los talibanes tomaran el control, ya que hay que admitir que para los americanos es muy difícil tú venir y entregarle el poder con la banda presidencial, la ñoña y todas esas cosas a un grupo de gente tan radicales como los talibanes. Pero ellos lo que hicieron fue que se fueron y abandonaron. ¿A cambio de qué? Porque los talibanes podrán ser radicales, pero no brutos. El acuerdo fue que los americanos se iban a retirar y que los talibanes a partir de ahora no iban a propiciar acciones terroristas en su territorio. Así como también otras localidades donde ellos tienen incidencias, como por ejemplo Pakistán, lugar en donde Osama Bin Laden fue atrapado o supuestamente dado de baja. Así es, señores. Se trata de una decisión de carácter inteligente tomada por los Estados Unidos para mantener el control de ese país, para evitar que el terrorismo se extienda en todo Medio Oriente y al mismo tiempo también para ahorrar dinero, porque Estados Unidos no tiene dinero, y también preservar la vida de sus soldados. También, lógicamente, mantener sus intereses en la zona. Un buen negocio desde nuestro punto de vista. A todos ustedes, muchísimas gracias.